Mis amados, quiero recordarles que leyendo lo que dice Deuteronomio capítulo 7, la advertencia de parte del Eterno es que Israel tenía que entrar en esta tierra que estaba destinada para que ellos la habitaran, pero la advertencia es que habían 7 pueblos más poderosos que ellos, y hemos mencionado que cada uno de estos pueblos tenía autoridad sobre algún monte o alguna esfera de la sociedad, así como ocurre hoy en día, porque eso es algo espiritual que se ha transmitido de generación en generación. Recordemos que los pueblos que estaban ahí eran los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y cada una de estas naciones revela las claves sobre las cuales nosotros debemos de actuar. Y ahí es donde recibimos la estrategia de la oración. Esta mañana vamos a hablar acerca de los heteos y el monte de los medios de comunicación. Hoy en la actualidad, el monte de los medios de comunicación está ocupado casi totalmente por las fuerzas de las tinieblas. Lo vimos sobre todo en la pandemia, ¿no? Toda esta infraestructura de maquinaciones, de mentiras, de atemorizar al pueblo. Como nunca hemos reconocido el valor de tomar estos puntos de salida de los medios de comunicación para el reino, sí, claro, han habido canales cristianos, de televisión, radio cristiana, pero lo único que han hecho es posicionarse para hablar de este mensaje de salvación, mensaje de buenas nuevas, y eso está muy bien. Sin embargo, no han sido medios de comunicación que puedan establecer un pensamiento crítico de las cosas del reino, un pensamiento bien definido acerca de cómo ser influencia en medio de la tierra. Entonces, el enemigo ha usado este ámbito y esta herramienta para arrebatar almas y sacarlas de su posición. El enemigo ha habido prácticamente en este ámbito de las comunicaciones sin oposición y ha aprovechado su influencia al máximo. Los medios de comunicación, cuando mencionamos este concepto, nos referimos a todos aquellos canales, redes sociales que existen hoy en día y que reportan y establecen las noticias y establecen una forma de pensar. Este poder de los medios es que puedan crear las noticias a su conveniencia y pueden convertir cualquier historia en una gran historia. Por eso hay periodistas que rebuscan historias para poderlas transmitir. Los canales de información incluyen todo lo que son medios de comunicación, lo que son televisoras, radios, páginas de internet, hoy redes sociales, periódicos, etc. ¿Y quién es el que gobierna estos medios? Bueno, encontramos en Devarim, capítulo 7, que la primera nación mencionada es precisamente los heteos. Este enemigo se relaciona específicamente con los problemas de la comunicación, el monte de los medios. La palabra heteo en hebreo viene del nombre het, y esta palabra significa miedo o terror. Y estos espíritus terroríficos obtienen dominio al ser liberados a través de los medios, de los aires, a través de las noticias. Y se pueden decir que causan daño, aún más que cualquier movimiento terrorista que pueda existir. Porque la cobertura desenfrenada que ellos provocan hacen que muchos corazones desfallezcan y hacen que el miedo se vuelva tan torcido que al final es dañino y peligroso. Se usa la estrategia de desarrollar un miedo desproporcionado y se crean campos de batallas falsos. Y esto es lo que el enemigo siempre ha buscado. Que haya miedo a las tinieblas, miedo por enfermedades, miedo al terrorismo, miedo a las plagas, miedo a la guerra y todas estas noticias que normalmente oprimen los corazones. Porque realmente
esa área del corazón, la mente, es un campo de batalla y está buscando ser condicionado para responder hasta lo necesario a estas noticias que oprimen y a estos medios de comunicación que distorsionan la verdad. Y nosotros debemos de entender que el principio de la sabiduría para nosotros es el temor a Elohim. Y el temor de cualquier otro tipo solamente ayuda a hacer crecer el reino de las tinieblas. La especialidad de Hasatán son las malas noticias. Él se deleita en retorcer los medios de comunicación y la meta que él tiene es llenar ondas de comunicación, redes sociales, el internet, con las malas nuevas, llevando una batalla a un terreno que él puede controlar, donde solo puede sobrellevar fácilmente al terremoto de la ansiedad en la vida de las personas. Después de que haya, por ejemplo, una exposición constante a un modelo de noticias que lo único que buscan es aterrorizar, él puede inyectar fácilmente enfermedades, inclusive en nuestro sistema inmunológico que se debilita. Por eso es que muchas personas durante el tiempo de la pandemia, lo que les enfermó realmente era el estar escuchando todo lo que estaba pasando a través de los medios de comunicación. Yo les aseguro que la mayoría de gente que nunca se dedicó a estar escuchando lo que pasaba todos los días en las noticias, o nunca estuvo detrás de estas informaciones, no se enfermaron. ¿Por qué? Porque Hasatán lo que busca es crear escenarios para distraernos de los verdaderos campos de batalla. Y él utiliza los medios para crear luchas internas y división en todos los niveles de la sociedad, así como precisamente se polarizó la sociedad entre los inoculados, los no inoculados, los que creían lo que decían los medios y los que no lo creíamos. Y una de las razones principales por las que esto ha ocurrido es porque las personas creen que todo lo que le dicen los medios de comunicación tradicionales es verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, inclusive un conflicto como el que se está viviendo hoy en el territorio de Israel con todos los enemigos que le están rodeando, se ha vuelto tan difícil, se ha vuelto tan prolongado, porque ha habido complicidad de los medios de comunicación para corroer el pensamiento de las personas acerca de lo que está ocurriendo. Entonces hay una necesidad de acentuar las noticias más terribles y horripilantes de un conflicto como este. Y lamentablemente esto hace que sea inyectado el terrorismo, la oposición al pueblo de Israel, en este caso, que se encuentra en medio de esta circunstancia, y la meta que está añadida a este sistema de comunicación es simplemente traer miedo, traer terror, y por eso es importante que nosotros podamos discernir cómo se está hablando acerca de estas cosas. Tenemos que discernir también lo que nos cuentan acerca de ello y ser realmente espirituales e ir a las Escrituras también para poder nosotros desmantelar todo pensamiento que pueda estar siendo distorsionado. Los medios son un enemigo muy difícil contra el cual hay que lidiar, ya que están totalmente metidos en nuestra vida a través de la televisión, a través de los dispositivos digitales, tanto en la casa como en el trabajo, en el día a día. Todos los días vemos, escuchamos reportes de diferentes tipos de cosas que ocurren. Y es interesante porque si tú ves, por ejemplo, el noticiero de hoy en la mañana o el del mediodía, te vas a dar cuenta que lo primero que hablan es de los accidentes que hubieron, de las tragedias, de las desgracias. Y muy pocas veces se hablan de las cosas buenas, de las cosas positivas, de las cosas que realmente están trayendo beneficio a la sociedad o a la humanidad.
Por eso es que la estrategia del enemigo está tan bien planteada, que se hace de manera constante para traer un modelo de pensamiento estrecho. Y esto ha producido un campo de batalla ficticio y nos ha convencido de que ese es el punto donde nosotros debemos de actuar con prioridad. Y como resultado, nos preguntamos con insistencia realmente si esto que nos dicen es lo que tenemos que orar. Por eso nuestra agenda de oración no puede estar basada en lo que dicen las noticias. No puede estar basada en lo que está ocurriendo. Recuerdo cuando estalló hace más de un año la guerra en Israel, y muchas personas me empezaron a escribir de diferentes naciones diciendo: ¿qué hacemos? Tenemos que orar, hagamos esto, lo otro. No podemos orar detrás de lo que dicen las noticias, porque nuestra mirada no puede ser influenciada por las cosas de este mundo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Mashiach, y la operación que nosotros debemos de tener es preguntarle al Eterno, preguntar al Shamaim, al reino de Elohim, cuál es nuestra función dentro de esto que está ocurriendo. Porque si no, nuestras oraciones están en un campo de batalla equivocado, falso, ficticio, porque no estamos orando de acuerdo a lo que el Eterno quiere que se ore, sino de acuerdo a lo que Hasatán está diciendo que nosotros tenemos que hacer. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Por ejemplo, hay muchos que pueden estar orando por las víctimas de una guerra, pero se les olvida que hay más víctimas todos los días por causa del aborto en cualquier ciudad de los Estados Unidos, por ejemplo. Mueren más niños en los vientres hoy en día que por lo que está sucediendo en la guerra allá en Israel, o por lo que hace un grupo terrorista. Y estas muertes de estos niños en los vientres son los sacrificios que las tinieblas están clamando para empoderarse. Y mientras todo el mundo está distraído en un conflicto militar y orando por eso, se nos olvida que ahí está verdaderamente el campo de batalla, por ejemplo. Esto significa que es exponencialmente más peligroso ser un bebé en un vientre de una madre estadounidense que estar en el frente de batalla allá en Israel. También experimentamos más muertes diarias provocadas por accidentes automovilísticos, suicidios, homicidios, el SIDA, el cáncer, infartos, la sobredosis y muchas otras cosas. Todos los días muere más gente por prescripciones del sistema tradicional de la medicina, por lo que se conoce como la Deep Pharma. Todo el día muere más gente por estas situaciones que por personas que están en un conflicto bélico como el que está en Medio Oriente. Pero ¿qué es lo que sale en las noticias más? ¿Qué es lo que más vende? ¿Qué es lo que es más sensacionalista? Precisamente lo que el enemigo quiere que tú le pongas enfoque. Si nosotros descubrimos quién es el rey de los heteos, vamos a entender que hay un espíritu inmundo que opera acá, que es el espíritu de Apolión, el espíritu de la destrucción. Esos heteos que ocupan la cima de este monte, de estos medios de comunicación, tienen que ser expulsados de ese lugar de influencia. Y así como Apolión significa destructor y destrucción, y es exactamente lo que ejerce el que quiere controlar este monte, nosotros debemos de tomar autoridad para desmantelarlo. En Apocalipsis capítulo 9 describe que quienes están bajo su control tienen colas como de escorpiones con aguijones. Y las colas de los escorpiones están bifurcadas al igual que las historias de los medios de comunicación. Esta descripción encaja con el trabajo que producen los medios noticiosos, que tuercen los sucesos, buscan expresar algo falso, y el aguijón está ahí en sus historias.
Hoy en día, por ejemplo, la agenda liberal, de hecho, es una forma torcida de mirar los problemas y tiene como resultado una interpretación equivocada de las soluciones que tienen que darse. Y a causa de esto, el enemigo ha llenado este sistema de comunicación con liberales, humanistas, progresistas, toda la influencia woke, que se vuelven sin darse cuenta que sus peones están en la tarea de inyectar el veneno que ellos buscan. La palabra liberal significa cosas diferentes para diferentes personas en muchas naciones. Para nosotros, liberal tiene que referirse al sistema que busca librarse de la ética y los valores dados por el Eterno a través de su Torá. Es tener una visión del mundo que exalta el humanismo y degrada la imagen del Eterno, la disminuyen. Todo esto viene de un pensamiento epicúreo, humanista, donde este filósofo decía que lo único que necesita el hombre es quitarse dos cosas en su vida para ser pleno y feliz. Primero, el temor a la muerte, y segundo, el temor a que exista un Dios. Y eso es lo que precisamente han buscado estos liberales, este pensamiento epicúreo infestado por todo lugar. Entonces, en esta ideología, realmente el Eterno tiene que ser borrado de la conciencia de las personas. No se puede poner en el lugar que le corresponde. Sus valores, que son la brújula y el alineamiento de las almas y las naciones, tienen que salir de la escena. De hecho, el ser un conservador hoy en día o el ser una persona que quiere guardar la Torá es visto como algo raro, que ya no es moderno, que es de pensamiento antiguo, porque el propósito es ese, minimizar al Eterno y su palabra de la mejor manera. Cuando hablamos de que el Eterno pueda estar en medio de todas las cosas, significa que Él es el centro del universo y que nosotros tenemos que ser los que giramos a su alrededor. Pero sin embargo, el pensamiento liberal lo que hace es coloca al humano, a la humanidad en el centro y que todo gire alrededor de él. Entonces, todo esto lo que ha sido un engaño y el deseo del enemigo, llenando todas estas áreas de comunicación, buscando que la salida sea un pensamiento retorcido y que puedan las naciones seguir este modelo de pensamiento. Sin embargo, conforme nosotros hagamos los manifiestos juicios justos de Elohim sobre la tierra, el mundo sabrá cada vez más que Él es el que gobierna la tierra. Entonces, muchos se preguntan, por ejemplo, si realmente el Eterno nos habla a través de los juicios que han venido, como huracanes, terremotos, tsunamis. Realmente todo esto ocurre para sacudir la humanidad y que los hombres se vuelvan al Eterno. De ahí la importancia de entender el rol profético de lo que tiene alguien llamado tradicionalmente como evangelista. Porque Elohim está levantando una casta de personas que puedan llevar las buenas noticias, y eso es un evangelista. Tradicionalmente hemos creído que el evangelista es aquel que se para en una plataforma delante de miles de personas, o anda tocando puertas en el vecindario, o se para en un parque a predicar. Pero realmente el evangelista es el que lleva las buenas nuevas, la buena noticia, que habla las cosas que realmente dice la Escritura y establece en medio de la sociedad un modelo de pensamiento conforme al reino de Elohim. Y esta es la forma que nosotros debemos de entender que se tienen que levantar los verdaderos evangelistas del reino.
los verdaderos evangelistas que traen el pensamiento de la Torá en medio de la sociedad. Cada nación, mis amados, tiene un alma, una neshama, y lo digo entre comillas, que el Eterno está buscando volver hacia Él. Pero las malas nuevas, las malas noticias, condicionan las almas a responder a la influencia de Hasatán. Pero la buena nueva del reino influye a una nación a responder a Elohim. Por eso la tierra gime, la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim. Y hay un valor inherente en las buenas noticias que se extiende más allá del sencillo mensaje de salvación. Por ejemplo, Pablo escribe en Filipenses 4:8 y nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso quiere decir que nuestros pensamientos, nos recomienda el escritor de Filipenses, Pablo, tienen que estar enfocados en los temas del reino. Tenemos que estar enfocándonos en la verdad de su palabra. Y que nosotros tenemos que entonces desde este lugar tomar autoridad sobre lo que se habla, sobre lo que se dice, y realmente que se hable conforme a la palabra. La palabra está ahí para que nosotros nos enfoquemos en los temas del reino. Y todo el espectro de comunicación debe llenarse con lo honesto, con lo justo, con lo puro, con lo amable, con lo que es de buen nombre, si hay en algo virtud alguna, algo digno de alabanza. La escuela del periodismo de Yahweh surge de un consejo como este. Cualquier cadena de noticias que incorpore estos estándares, cualquier medio de comunicación que meta estos estándares en la forma de comunicar las cosas, comenzará a ser elevada en la cima del monte de Yahweh y llevará la unción de las buenas nuevas del reino. Por eso es importante que nosotros oremos para que los medios de comunicación, si existen aquellos aún que tienen la integridad del reino, puedan realmente entender la incursión que deben de tener en medio de la sociedad. No solamente tener un público cautivo, religioso, sino que expandirse más allá para hablar las cosas del reino con una forma estratégica. Es importante que nosotros podamos tener esta conciencia, orar de esta manera, porque hoy tenemos que pensar en cómo el mensaje del reino puede irrumpir en medio de la oscuridad. Y esto, aunque parece algo que para algunos pueda sentirse como utópico, realmente es lo que el Eterno está buscando que sea hecho en esta temporada. Que podamos llenar los espacios con noticias, con historia, con nobleza, con verdad, con justicia, con virtud. Y conforme nosotros provoquemos que el ambiente cambie a través de la comunicación, habrá una mayor tendencia al arrepentimiento. Las conciencias no estarán cauterizadas por causa de acostumbrarse a la maldad. Y el resultado es que habrá una sensibilidad al mundo espiritual. No sé si se han preguntado por qué los patriarcas eran tan sensibles al mundo espiritual, cómo interaccionaban tan fácil con la presencia del Eterno, cómo Yahweh se manifestaba de manera corpórea frente a ellos, cómo ellos interactuaban con los malajim, cómo tenían esta capacidad y facilidad de tener una conexión con el mundo espiritual. Es precisamente porque no estaban tan contaminados como lo estamos hoy en día, a través de todo lo que los medios de comunicación nos han tirado. Por eso cuando empecemos a cambiar esta historia, vamos a ver más sensibilidad aún de nuestra propia vida. Estaremos más conectados
a la influencia del Ruach en nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros podamos cambiar nuestra perspectiva, nuestra conciencia y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces es importante, amados, que realmente hagamos nuestro ejercicio de un despertar y que comencemos a orar estratégicamente en esta línea para que se despierten los diseños que el Eterno tiene preparados, para que el mensaje, la Besorá Tová, las buenas nuevas de su reino se manifiesten en toda la tierra. Si nosotros leemos, vamos a buscarlo de hecho, el libro de Isaías, en el capítulo 2, verso 2, vamos a leer de la siguiente manera. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él las naciones. Es en la cima del monte donde se establece la casa del Eterno. Y por eso debemos de preparar todos los montes, pero tendremos la suficiente gracia para que nosotros lleguemos hasta la cima y conquistemos. Y por eso tenemos que entender los niveles que debamos de discernir de cada monte y tener un significado claro de que estos son esferas de influencia que debemos de nosotros conquistar. La cima del monte es el asiento de un principado. Ahí hay tronos donde se sientan esos principados. Y nuestra tarea es desplazar esas autoridades espirituales de las tinieblas. No podemos simplemente orar para reprender y echarlo fuera. No podemos simplemente llegar y hacer oraciones y clamar y humillarnos y tirar aceite y tirar agua y tirar sal y declarar y profetizar cosas. No podemos hacer eso. Tenemos que tener los diseños que puedan sustituir lo que ahí estaba sentado. Si nosotros no tenemos una respuesta para tomar ese monte y poner un diseño sustitutivo del reino, el estado de ese lugar va a ser peor después. Es por ello que es necesaria la oración, la intercesión, pero también la acción para gobernar ese lugar. Y por eso es importante que ese monte sea ocupado por los revolucionarios bajo esta influencia del espíritu de Elías, que difundirán buenas noticias del reino. La cima del monte es la que penetra una dimensión de los cielos, donde está la operación espiritual, donde tiene que estar una guerra espiritual. Y los poderes de las tinieblas son desplazados, porque ellos no tienen acceso a otros niveles superiores. Nosotros no peleamos desde abajo hacia arriba, nosotros peleamos desde lo más alto de los cielos hacia abajo. Y lo que gobierne en este ámbito donde podemos pelear, gobernará, en el caso de este monte, el pensamiento de una región. Por lo que para conquistar la cima de este monte, tenemos que tener el poder y la autoridad del pensamiento del reino para que esto sea establecido. Hay un principio espiritual en Mishlei, capítulo 23, verso 7, que dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, cuando nosotros hacemos el ejercicio de escuchar nuestras propias palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando escuchamos lo que constantemente dice otra persona, tenemos una clara muestra de lo que hay en un pensamiento, sea el nuestro o sea el de los demás. Y esto también se aplica en el diseño de las naciones. Por eso cuando vemos que en un territorio siempre se habla de lo mismo, o de ciertos temas, o la conducta de un pueblo, de una nación o de un país, tiene una tendencia de conversación,
Eso está desnudando lo que hay en el corazón de un territorio, lo que hay en el corazón de un pueblo, lo que hay en la vida de una persona. Y es por ello que a través de eso nosotros podemos entender qué es lo que tenemos que destruir en la comunicación que hay en un territorio. La palabra nos enseña también que nosotros tenemos armas de nuestra milicia, que estas no son carnales, sino que son poderosas en Elohim, para que nosotros destruyamos fortalezas. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas? Lo dice aquí mismo en 2 Corintios 10, 4, 5. Los argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim. Entonces, las fortalezas que nosotros tenemos que derribar son los modelos de pensamiento. Y dice que estos los tenemos que llevar cautivos a la obediencia a Mashiach. Entonces, hemos entendido este pasaje como algo muy personal. Pero también tenemos que entender que eso tiene un significado colectivo. Pues desde la cima de los montes se ha estado lanzando modelos de pensamiento que han estado elevándose, exaltándose contra Elohim. Y la cima de uno de esos montes siempre va a ejercer influencia sobre millones de personas, más allá inclusive del contexto local. Es decir, que influye mentes, vidas, y se posiciona en ellos. Los personajes que están tras bambalinas, que manejan, por ejemplo, los aspectos financieros o que toman las decisiones, son obviamente las piezas claves. Y quien se establezca en estos pensamientos o lineamientos filosóficos para informar lo que ellos quieren, son los que están ahí detrás de toda esta trama de las tinieblas. Y nosotros debemos de discernir y descubrir quiénes son los que se mueven detrás de esto. Las personalidades visibles que vemos detrás de un set de televisión, o detrás de una cámara, o detrás de un podio en un gobierno local o un gobierno nacional, esos son solamente marionetas, amados, de poderes que hay detrás de ellos. Son personas que están ahí simplemente para servir fielmente a poderes superiores que se mueven detrás de ellos. Y estos sitios que han tomado, es necesario que nosotros los descubramos y los desmantelemos. Estos sitios de influencia involucran demonios, espíritus inmundos, seres espirituales de maldad que operan en estas organizaciones. Inclusive hay muchas personas que son creyentes que a veces trabajan como peones dentro de estas estructuras, y al final, si no tienen una verdadera posición espiritual fuerte, son absorbidos dentro de estos diseños. Y al final terminan siendo parte de este circo que se expone para entretener a las masas. Pero nosotros debemos de buscar, amados, que estas estructuras realmente sean destruidas, desmanteladas, pero levantar los diseños que nosotros podamos realmente establecer. Así que también hay otra parte media dentro del monte que se ocupa muchas veces por diseños que parecieran tener menos influencia, pero que llegan a millones también de personas, a través de periódicos, a través de revistas, a través de noticieros locales, a través de escritos. Y muchas veces aquí también entran los diseños que han estado infiltrados en las instituciones de educación superior, las universidades, que capacitan a periodistas para que encajen dentro de este diseño. Y en términos generales son personas con influencia significativa, pero no es dominante. Por eso tenemos que nosotros también desmantelar los puntos medios de este monte.
Y en la base del monte encontramos también todo lo demás que se mueve para influenciar los noticieros locales, por ejemplo, los mercados pequeños y medianos, y hacer influencia en territorios más pequeños. Pero el Eterno nos tiene que dar la autoridad, la estrategia y la fuerza para desmantelar todos los niveles que se puedan presentar dentro de estos diseños. Elohim nos muestra un modelo cuando le habla a las Keilot del libro de Gidgalut en Apocalipsis, y le hace una presentación que tiene un sello de redención y advertencias severas y correctivas a cada una de ellas. Mashiach primeramente le dice algo positivo a estas congregaciones, como: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero luego transmite su mensaje central, y es la siguiente: una notificación de algo que está incorrecto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Eso lo dice Apocalipsis 2 del 4 al 5. Vemos cómo el Eterno cierra este mensaje diciendo: tengo esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Y al final hay una palabra alentadora, donde se le dice: al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Entonces, el mensaje viene en forma de un proceso divino, donde cada una de las capas constituyen una confrontación, pero con un mensaje redentivo. Pero también llegamos a algo central, un mensaje de algo que está realmente negativo, algo bastante serio que tiene que ser confrontado. Entonces, la realidad de esta Keilah, que es la Keilah de Éfeso, fue que había que demostrar que el Eterno estaba verdaderamente molesto, al punto de casi poderlos extinguir por su falta de amor. Pero sin embargo los aconseja con una increíble gracia para transmitirle lo serio de su situación, pero también llevarlos a una humillación y por lo tanto a una redención. El Eterno conoce el impacto que puede generar una noticia en una persona o un grupo de personas. Y una serie de continuas malas noticias sin un ángulo de esperanza logra que se quebrante el espíritu de una persona. Y esa persona entra en un círculo vicioso de manipulación. Pero cuando vemos la manera en que el Eterno confronta y establece una confrontación sobre un punto que debe de cambiarse, un punto de advertencia, algo que tiene que la gente ponerle atención, entonces vemos que hay un cambio positivo para que haya redención. Por eso Mishlei nos dice en el capítulo 25, verso 25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de tierras lejanas. Es importante que nosotros entendamos que el Eterno nos ha dado la capacidad de saber comunicar correctamente las cosas. Isaías 52:7 también dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Les he mencionado en otros espacios a muchas personas que los pies hablan del ministro, hablan del ministerio. Y por eso nosotros debemos de discernir realmente esta operación
hermosa, esta operación estratégica, sabia y correcta de transmitir realmente los mensajes del reino, la buena nueva del reino. Y en este caso, los que son llamados a tomar este monte de comunicaciones son aquellos que tienen los pies hermosos, que serán la gracia y la capacidad de comunicar las buenas nuevas del reino y traer esperanza en medio de un mundo que está desesperanzado. Si el mundo está desesperanzado, si el mundo está en caos, si el mundo no sabe hacia dónde ir, lo peor que podemos nosotros es sumar a ese terror mundial, cuando nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y no estamos aquí hablando de engañar a la gente o cubrir lo que necesite ser descubierto. Estamos hablando de asegurarnos que la información, que lo que se hable de la Torá, lo que se hable de parte del reino, tenga un fin de redención y deje una nota final de esperanza para aquellos que busquen de corazón al Eterno. Por eso Mashiach hizo declaración de lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió para ser enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Si nosotros no entendemos esta unción, es porque no somos de Él. Si no entendemos esta capacidad de anunciar las buenas nuevas de salvación, es porque no tenemos el Espíritu de Él en nuestra vida. Y esta es la forma en que el Eterno quiere que operemos. También Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí a vuestro Elohim. Así que, amados, este es el enfoque que tenemos que tener para conquistar este monte. Y por eso es que el Eterno nos va a dar estrategias de acción para que nosotros podamos ir más allá de la oración. Y nos va a dar los recursos también para levantar los diseños que puedan desmantelar este trabajo de las tinieblas y nosotros levantar los diseños del Eterno. Que el Padre nos dé la fuerza y nos ayude a lograr estos resultados en muy poco tiempo para preparar el camino a nuestro Mashiach.